Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Teresa. Yo pertenezco al capítulo de Cesantes, soy líder de los Andes. Y estoy organizando con el capítulo de medicina, la doctora Ana María Ospina, esta charla de medicinas complementarias y terapias alternativas para cáncer de todos. ¿Por qué hacemos estas charlas? Yo vengo trabajando con los médicos alternativos desde el año 2002, pero conociendo las maravillas de todo el tema, avancé conociendo la homeopatía. Precisamente por lo que Movetes puede conocer mucho más del proceso de homeopatía. Y definitivamente soy una convencida de que los temas de las medicinas complementarias de las alternativas es un beneficio para todos. Definitivamente la gente muchas veces llega a los médicos alternativos por desesperación, porque ya fueron aquí, y al final encuentran un camino. Y entonces tenemos estas charlas porque la idea es que la gente conozca que esto existe, que sepan cuáles son las bases, dónde se practica, dónde pueden conseguir los médicos alternativos y poder tener acceso a eso. Por eso es que estas charlas se llaman así. Tenemos una cada mes, pues este mes tenemos dos, precisamente la próxima semana, el miércoles, tenemos esencias florales, una vida para el alma, y cada mes tenemos una charla. Entonces, pues, muy bienvenidos a esta charla. Entonces, ahora sí voy a hacerle la presentación a nuestros conferencistas de Jorge Marguerites, médico cirujano de la Universidad Javeriana. Pertenece a AMI, la Asociación de Médicos Investigadores de Terapias Alternativas, maestro en Medicina Alternativa de la Universidad Nacional, se formó en la Medicina Tradicional China, Acupuntura, Terapia Neural, Homeopatía, Medicina y Auriculoterapia, conferencista laboral en Maestría de Medicina Alternativa de la Universidad Nacional de Colombia, profesor en la cátedra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, profesor asociado de la cátedra de Salud y Saneamiento de Ambiente de Medio Ambiente de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Chicago, de Cata, profesor de pregrado en Medicina Alternativa de la Universidad Militar Nueva Granada, profesor de especialización en Medicina Hepática de la Fundación de Escuelas Municipales, y es parte de la miembro de la parte investigativa. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Médicos Investigadores de la Terapéuticas Alternativas, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Médica Homeopática de Colombia. Entonces, pues, tenemos un plan conferencista. Entonces, le doy paso al doctor Marguerites. Gracias. Con ese sonido alcanza. Pues, y hagamos la prueba de los dos, a ver cuál escucha mejor. ¿Con este sonido me escuchan bien? ¿Más claro? Buenas noches. Recientemente ha habido una gran discusión en cuanto a lo que motiva la charla de hoy, y es si la homeopatía es útil y si sirve para alguna cosa. No hace mucho hubo una publicación en un periódico muy prestante de Bogotá, donde un prestante científico también decía que le parecía el colmo que se enseñara homeopatía a propósito de un diplomado que se iba a hacer en la Facultad de Ciencias, muy prestigiosa universidad del país, dirigido a químicos farmacéuticos. Esto no genera una polémica solamente aquí, sino es algo que está sucediendo alrededor del mundo. Preguntándose a la gente si realmente la homeopatía sirve para algo, si tiene algún tipo de fundamento, si vale la pena seguir, no pasa en este país, pero en otros países, dándole a la gente dinero para que obtenga reembolsos de las prescripciones de homeopatía desde los sistemas generales de seguridad social. Eso motiva, digamos, un debate al que he querido y he tenido que asistir en varias oportunidades. Quisiera esta noche mostrarles algo de lo que hemos presentado en estos debates. Comencemos entonces por preguntarnos si hay ciencia detrás de la homeopatía. Para eso, pues, hablemos en primer lugar de qué es la homeopatía.
Les traje una definición que utilizan en los términos MESH de PubMed, que es, digamos, la página oficial más consultada en cuanto a literatura médica indexada, yo creo que por todos los médicos del mundo, y figura en la definición de homeopatía. Es una forma de tratar a los enfermos que consiste en suministrar muy pequeñas cantidades de una sustancia que, al ser diluida y agitada fuertemente para tratar a una persona enferma que tenga los mismos síntomas que sustancia preparada de esa forma, provoca en un grupo de personas sanas. No sé si quedó claro. La idea es utilizar sustancias de cualquier origen, ¿sí?, que se diluyen secuencialmente, se agitan entre dilución y dilución, se suministran a personas sanas, y en esas personas sanas se producen una serie de síntomas como respuesta a la toma de estos medicamentos. Una vez que se obtiene un listado de los síntomas que estas personas sanas presentan cuando se les da este tipo de medicamentos y preparados, se obtiene una primera fuente de información acerca de cuáles son las indicaciones que podría tener esa sustancia. Una vez que llega un enfermo con esos mismos síntomas parecidos a los de la sustancia, independientemente de si esos síntomas los generó esa sustancia o no, aquí el concepto de causalidad es bien diferente, se le da a esa persona esa sustancia que cubre los síntomas que son parecidos a los que tiene el enfermo, y con esto comienza a obtenerse una respuesta de mejoría de los síntomas de los pacientes. Fue creada como sistema médico por el personaje que aparece en la fotografía, Samuel Hahnemann, a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. El principio de la similitud, que es el principio del que estábamos hablando, que es básicamente curar lo mismo con lo mismo, curar, como decían los griegos, de repente intentaban curar a un epiléptico haciéndolo beber en el cráneo de una persona que había muerto por epilepsia algún tipo de medicamento, presumiendo que se transfería de alguna manera una información que había en esa estructura al enfermo. Los chinos utilizaban desde mucho tiempo antes que Jenner costras de enfermos que habían tenido viruela, las guardaban, las desecaban durante un año, y al año siguiente esas costras las aplicaban por una técnica que se llama escarar, explosiva, y parecido como se aplica la viruela, colocaban las costras en ese sitio, y así las personas no se enfermaban de la siguiente epidemia de viruela, ¿sí? Jenner hizo exactamente lo mismo en 1796 y aparece lo que hoy en día conocemos como las vacunas, pero es algo que la humanidad viene utilizando desde hace muchísimo tiempo. Nuestros pueblos indígenas y todos los pueblos nativos de todo el planeta utilizan este principio para muchísimas cosas. Muchas veces hemos escuchado aquí, por ejemplo, nuestros indígenas dicen que para tratar una mordedura de una serpiente habría que buscar la carne, el veneno de esa serpiente para tratar de hacer que se despierte la reacción de esa persona, o un bejuco que tenga una forma similar a la de la serpiente. La segunda opción no es muy viable porque muchas veces ese bejuco no es utilizar algún otro tipo de medios. Pero simplemente como para ilustrar que esta forma de razonar, que tiene que ver con un principio de utilizar lo mismo para curar lo mismo, no es nuevo, no era original de Hahnemann, pero lo que sí fue original de Hahnemann fue sistematizarlo como un sistema terapéutico. ¿Cómo se preparan los medicamentos homeopáticos? Que es aquí donde se encuentra una gran controversia. Básicamente se toma una sustancia que puede ser de cualquier origen, animal, vegetal, mineral, una sustancia de síntesis química, y se diluye progresivamente. Se toma una sustancia en una determinada concentración, se toma una parte de esa sustancia, se lleva a un recipiente y se diluye, puede ser una vez 10 veces, o una vez en 100 veces, o una vez en 50.000 veces. Son las tres escalas más utilizadas de dilución de homeopatía, y se repite el procedimiento, vuelve y se diluye, vuelve y se diluye, vuelve y se diluye, y se puede llevar así durante muchísimos pasos al llegar a una gran dilución. Las potencias, que así se denominan las formas en que se preparan los medicamentos, pueden llegar a ser tan altas que teóricamente podría llegar a desaparecer la sustancia con la que se preparó el medicamento homeopático.
Eso es, digamos, el principal argumento que se tiene en este momento para atacar la homeopatía, diciendo que lo que se está suministrando a las personas es simplemente un frasquito con agua y alcohol, que ya no contiene nada porque la dilución es tan alta que es imposible que se produzca algún efecto. Sin embargo, los medicamentos homeopáticos tienen existencia desde hace más de 250 años. En este momento son utilizados por más de 500 millones de personas en el mundo. Hay más de 200 países que tienen a la homeopatía oficial o irregularmente dentro de los sistemas donde se prestan sus servicios de salud, uno de ellos India. Y no solamente eso, el conocimiento en este momento nos permite decir que esas diluciones tan altas, cuando han sido agitadas entre paso y paso, le transfieren al vehículo en el que está diluida la sustancia algún tipo de propiedades, ¿sí? Es lo que dio después origen al concepto de la memoria del agua que utilizaban mucho los franceses, que el agua conserve una información y la transmita después a los sistemas biológicos. Esa posibilidad está cada vez más verificada y mejor comprobada a nivel no solamente de laboratorio de ciencias básicas, sino también en estudios clínicos, donde se trabaja a veces con diluciones tan altas en las que probablemente, porque digo que es de una manera teórica, no habría posibilidad de encontrar una molécula o una muy pequeña cantidad de moléculas de la sustancia que estamos trabajando. Sin embargo, hay estudios de muy buena calidad, que es otra cosa que también quiero puntualizar, y cada vez más y más abundantes que demuestran que los medicamentos homeopáticos tienen resultados frente al tratamiento de enfermedades en poblaciones cada vez más importantes. Ahora más adelante hablaremos de uno que hicieron en Francia. Estas sustancias altamente diluidas iban a hacerse la pregunta de su mejor función. ¿Ustedes qué dirían después de lo que les acabo de decir? De que cada vez que se toman un globulito o un frasquito con homeopatía que tiene una potencia por encima de las 2 SH, que es una de las más frecuentemente utilizadas, ya no hay moléculas. ¿Sí? ¿Información? No hay sustancia química, pero hay información, hay una frecuencia vibracional. No hay sustancia química, pero hay información, hay una frecuencia vibracional. Energía. La capacidad de generar trabajo. Y no necesariamente esto nos va a llevar a generar calor o desplazamiento. Lo que digo, una frecuencia vibracional. Pero información sí hay, ¿sí? Que hay modificación de la estructura del agua o de el vehículo que está llevando, digamos, esa información, que la mayoría de las veces es azúcar de leche, que tiene una gran cantidad de estructura que es común a todos los seres vivos, que se llaman los fuentes de hidrógeno, ¿sí? Sus fuentes de hidrógeno tienen la posibilidad como mágica de construirse y destruirse en pequeñas porciones de tiempo muy pequeñas, que aparecen, son capaces de modificar toda la estructura del solvente y generar la transmisión de algún tipo de información. La sustancia que produce síntomas en el sano puede ser los mismos síntomas en el enfermo. Alguien diría, pero ¿hicieron algún tipo de estudio clínico que efectivamente demuestre eso? No sé si ustedes han oído hablar de lo que ha pasado con la homeopatía en Suiza, en España, en muchos lugares. A raíz de lo que pasó básicamente en España, donde un paciente asiste a la consulta de un médico homeópata, no sabemos la circunstancia exacta, pero ese paciente conscientemente decide solamente tomar medicamentos homeopáticos frente a una condición grave, lo cual no es lo más aconsejable ni tanto en el caso de la homeopatía ni en el caso de la medicina convencional. Tiene un no es el esperado por su familia. Infortunadamente este paciente es pariente de un político de mucho peso y de una asociación de pacientes enfermos de cáncer, que curiosamente comienza a recibir un patrocinio muy grande de la industria farmacéutica. Con 2 ministros, digamos, del gobierno atacando sistemáticamente todo lo que tiene que ver con la homeopatía, y sistemáticamente es como, vamos a exterminar. Y digamos, es permanente, tratando de encontrar
argumentos y artículos diciendo que la homeopatía no funciona. Y han logrado de cierta forma generar un cambio en la opinión de las personas, no solamente en España, sino en muchos otros sitios. Pero afortunadamente hay un grupo de médicos allá que también están como muy bien formados, que han logrado responder. Al principio tomaron la postura de no vamos a responder. Nosotros, como lo estamos haciendo bien, vamos a demostrarle a la gente que seguirlo haciendo bien es suficiente. Pero resulta que el ataque ha sido tan grande que han tenido que comenzar a defenderse, digamos, presentando algún tipo de recursos, de informaciones y otras cosas. Pero lo bueno y lo bonito de esto es que a raíz de algunos estudios que se presentaron en homeopatía en 2005, No te preocupes, vale. se bajó de manera importante la forma de hacer investigación en el mundo. Y este tipo de presiones ha hecho que de nuevo haya un gran volumen de investigación, especialmente en ciencias básicas, y en algunos países como la India están produciendo artículos diariamente acerca de estudios clínicos y de experiencias con medicamentos homeopáticos. Y la evidencia de la que disponemos en este momento es cada vez más y más abundante, no solamente en la medicina homeopática, sino en todo lo que tiene que ver con medicina tradicional complementaria e integrativa. Dicho sea de paso, en este momento existe una red de información que alimenta una base de datos que es la Biblioteca Virtual de la Salud, que se ha encargado de ponerse a buscar evidencia acerca de si la homeopatía funciona, si la homeopatía puede ser utilizada en combinación con medicina tradicional china, si la medicina tradicional china tiene evidencia, si la medicina neuroterapéutica tiene evidencia y todo lo que conocemos como medicinas tradicionales complementarias e integrativas. Y se conformó, digamos, un equipo de trabajo que agrupa gente desde Estados Unidos hasta Argentina, tratando de explorar no solamente las publicaciones de las revistas indizadas, sino todo aquello que se llaman literatura gris, ¿sí? Que es literatura no oficial que puede estar en otro tipo de medios que puede llegar al gran público. Y cualquier día alguien dijo, miremos qué cantidad de información tenemos para mostrar. Esto lo manejan generalmente bibliotecólogos y personas expertas en búsqueda de información, no médicos. Y cuando hicieron el primer censo encontraron la bobadita de 2 millones de referencias. Eso fue el año pasado. Entonces, no tenemos la culpa de que conozca este tipo de fuentes de información, pero no es cierto que la homeopatía y la medicina tradicional complementaria e integrativa no tenga fuentes de conocimiento y de investigación respetable. Eso hizo, volviendo al tema, que en Suiza, donde también llegó la presión de retirar el pago de la homeopatía de las mutuales y de los pacientes, la gente protestara de una manera importante y generara un referendo. En el referendo se preguntaba si querían que el gobierno siguiera pagando de alguna manera o haciendo un reembolso de los medicamentos homeopáticos que consumía la gente o no. Y ganó de lejos la propuesta que hacía o lo que quería la gente de que le siguieran pagando los medicamentos homeopáticos. Pero ¿con base en qué? En que le hacían hecho estudios clínicos. Entonces, aquí básicamente estamos ilustrando que a un grupo de pacientes con una enfermedad que es muy frecuente, que es la rinitis alérgica, les dan medicamentos homeopáticos y esos medicamentos homeopáticos están preparados como si fueran vacunas con base en las sustancias que le producen a esos pacientes la rinitis alérgica. Al ser preparados de la forma en que les mostré anteriormente, teóricamente esos alergenos no deberían producir absolutamente nada. Y miren la respuesta de los pacientes simplemente poniéndolos a soplar por un tubito. Si la nariz está muy tapada, no sale aire. Y si está muy tapada es porque se mantiene la alergia. Si la nariz está destapada sin estar utilizando ningún otro tipo de intervención que tenga que ver con descongestionar la mucosa de la nariz, pues sale aire, ¿sí? Es algo aparentemente muy sencillo y simplemente comparan a los pacientes que utilizaron el medicamento homeopático con los pacientes que utilizaron otro tipo de tratamiento o placebo. Y ustedes pueden ver aquí la diferencia entre la mayoría de los pacientes que utilizaron homeopatía y los que utilizaron placebo.
muchas veces esto se utiliza, esta medida que es la famosa significancia estadística. Más o menos lo que se quiere mostrar aquí es que la probabilidad de que este efecto hubiera sido por el azar es de este tamaño. Entonces, como un buen estudio científico bien diseñado, ¿sí? Los estudios no dicen esto categóricamente funciona de esta otra forma, simplemente no pueden atribuir el efecto de la homeopatía a un placebo, porque la probabilidad de que hubiera sido un placebo es de una en, bueno, 10 millones. Bueno, es muy superior al 95% con el que estamos acostumbrados a trabajar con los intervalos de confianza. ¿Sí? Es un estudio muy bien hecho que hace después parte de otro grupo de estudios. Cuando se hace un estudio de estudios, estamos hablando de un metaanálisis, que da como muy buena evidencia para decir si hay estudios homeopáticos que muestran que frente a una indicación que también compartimos con la medicina convencional como la rinitis alérgica, hay muy buenas evidencias de que el medicamento funciona. ¿En qué se basa la homeopatía? Básicamente en las cosas que tenemos aquí enumeradas. El primer concepto sobre el cual se aplica la terapéutica homeopática es la individualidad. Entonces, aunque la homeopatía reconoce que existen enfermedades, cada enfermo tiene una particularidad en cuanto a cómo sufre una determinada enfermedad. Un profesor francés hablaba, para ilustrar la individualidad, de que dos niños pueden estar sufriendo sarampión y uno de ellos, al tener la primera parte del sarampión, que entre paréntesis volvió, y no por culpa precisamente de los homeópatas, sino por que ha habido disminución en la vacunación de una gran cantidad de cosas, uno de esos niños puede tener aversión a la luz y otro niño puede no tener aversión a la luz. El niño que tiene aversión a la luz requiere un medicamento homeopático y tiene sarampión. El niño que tiene sarampión y no tiene aversión a la luz requiere un medicamento homeopático diferente y los dos tienen la misma enfermedad. La homeopatía privilegia la forma individual de padecer las enfermedades más que el nombre de la enfermedad, lo que no quiere decir que no tenga en cuenta el nombre del diagnóstico. Eso es muy importante y aquí también quiero hacer énfasis en que quien debe hacer homeopatía, cada vez estamos más lejos de ese escenario, por fortuna en Colombia, tiene que ser médico. ¿Sí? Tiene que ser médico graduado y con un posgrado en este momento. Porque estamos enfrentándonos cada vez a patologías más complicadas, a que los medicamentos homeopáticos no se van a utilizar de una manera completamente aislada, sino siempre el paciente, como decía el profesor Eduardo Beltrán, es el que hace la medicina integrativa. Porque él va donde el homeópata, va donde el internista, va donde el alergólogo, y aunque no le cuente a veces sino el homeópata, porque hoy en día viene y eso hace, está tomándose las tres cosas al tiempo. Y están integrando en su propio organismo esa manera diferente de abordar las patologías y las enfermedades. Entonces, eso quiere decir que quienes hacen homeopatía, o hacemos, van a hacer una prescripción, y hacer una prescripción implica conocer a la persona a la que se va a dar esa prescripción, como cualquier médico tiene que conocerlo. Y el buen homeópata tiene que ser muy buen médico. El medicamento trata de buscar en el paciente las reacciones de adaptación en el organismo. ¿Sí? Cada uno frente a algún tipo de patología tiene una manera de comportarse. Hace poco escuché y vi a un profesor argentino que no tiene nada que ver con medicina alternativa, hablando de el cerebro diagnóstico, del cerebro clínico. Y ponía un ejemplo muy bonito. Le llevan a un médico convencional un árbol torcido que crece en los desiertos de Nueva Zelanda, enfrentado a una gran cantidad de cambios en el clima y a unos vientos muy intensos. Esos vientos muy intensos hacen que el árbol, para seguir viviendo, termine doblegándose frente a esa cantidad de adversidades en el clima y sobreviviendo. Si a nosotros llegar a ese árbol, darle medicamentos para enderezar el tronco
o llevarlo donde el ortopedista de árboles o el neurocirujano de árboles para que le ponga unas barras y funcione perfectamente, ¿sí? Y cuando ya tenga ese tratamiento lo vamos a volver al bosque o al desierto donde estaba sometido a esa gran cantidad de presiones que tenían que ver con el clima y con el viento. Esos síntomas de adaptación son los que siempre tiene en cuenta la homeopatía para tratar de enfrentar a los pacientes. El efecto de los medicamentos no es lineal. ¿Cómo entenderían ustedes que un paciente al que se le presentaba un problema muy complicado que se llama neumotórax, y es que se le revientan los pulmones y lo hace porque tiene una deficiencia de una enzima que tiene que ver con un problema genético, al que han operado 3 o 4 veces, va a una consulta de homeopatía, se toma un frasquito, un solo frasquito durante un mes. Y en ese mes se siente muy mal durante el tiempo en que lo está tomando, termina suspendiendo el medicamento, y ahora les explico más o menos qué es lo que está pasando. Después de que termina de tomar el medicamento, comienza a respirar cada vez mejor, a estar cada vez más tranquilo, a sentir que como que ya no estaba presente eso que lo estaba torturando, a pesar de que lo han operado varias veces, pasan 6 meses, va donde un neumólogo que es el que siempre lo había visto, y le ve lo más bien. Y él mismo dice, pídame otra vez la prueba que se llama alfa-1-antitrypsina para ver qué está pasando. Y maravillosamente esa alfa-1-antitrypsina se normalizó. Con un frasco que se tomó solamente durante un mes. ¿Sí? Hay un tipo de linealidad entre lo que él se estaba tomando y la respuesta de un sistema biológico que por excelencia es un sistema complejo. No hay ninguna. ¿Sí? Y más cuando lo que se es una cantidad de sustancia que se suministrando al paciente. Para poder suministrar un medicamento homeopático de manera adecuada en sus partes. Hay que estudiarlos siempre en su totalidad. No los estamos subdividiendo esta silla, esta silla, esta silla, esta silla y analizando silla por silla si no estamos tratando de la globalidad. Que dicho sea de paso, son algo muy valioso. Y no podríamos vivir de cirujanos, internistas, pero también esta es otra manera de mirar a la totalidad de las personas. Y llegará un momento en el que espero yo, no sé si cercano o lejano en el tiempo, haya como una integración frente al manejo de los pacientes, como está sucediendo en algunos lugares en Estados Unidos, donde algún doctor loco le dio por decir, en vez de que el paciente vaya donde 6 personas al tiempo, entremos 6 al mismo consultorio. ¿Sí? Y al comienzo le dijeron, pero se está loco. Pero le dieron gusto y comenzaron a entrar 6 al mismo consultorio y comenzaron a darse cuenta que los costos del paciente después de un tiempo bajaban 6 veces. Que el número de consultas que tenía que hacer por la misma causa también disminuía el número muy importante de veces y a ellos el costo-beneficio los seduce muchísimo. ¿Sí? Y lo que muestra este tipo de prácticas es que los costos disminuyen también muchísimo. Y lo veremos también hoy en día en nuestros pacientes que asisten a las consultas de medicina tradicional complementaria integrativa. No por nada, la mayoría de las medicinas prepagadas están tratando de tener cada vez más médicos que hacemos este tipo de prácticas dentro de sus directorios. No es que estén a favor ni en contra de la medicina alternativa, es que simplemente les baja costos. ¿Sí? Igual habrá personas que sí son muy amigas, que entienden la filosofía, pero tiene a veces que ver más con términos de costo-beneficio que de otro tipo de argumentos. Y para algunos tomadores de decisiones, esa parte es la más importante. ¿Qué posibilidades hay de que un medicamento homeopático intoxique a alguien con base en lo que vimos en las primeras? Es muy difícil que algo tan altamente diluido produzca una intoxicación directa. Lo que no quiere decir que no produzca efectos biológicos. Porque una vez que encontramos a alguien sensible a la información del medicamento homeopático, se pueden desarrollar una gran cantidad de síntomas que no son tóxicos directamente, pero que sí pueden producirle malestar.
Doctor, una pregunta. Sí. Es que, digamos, mi compañera me está diciendo algo que en algún momento le mandaron mal la dosis, ¿cierto? Que en algún momento le mandaron mal la dosis y digamos que sí generó otras reacciones, no benéficas, sino al contrario. Entonces yo le estaba diciendo a ella, debe ser que no le mandó las indicaciones correctas de cuánto era la dosis o la cantidad exacta. Es decir, si la persona se excede, ¿qué contraindicaciones, digamos, en ese caso tendría? No sé, es que es para los que están afuera. No es, yo espero que me escuchen aquí, los aquí presentes, pero tenemos una transmisión. Hagamos un intento, un momento sin micrófono. Voy a apagar el micrófono. Un momento a ver cómo nos va. Si habla, hable como no tendré escuchando. ¿Así me escuchan? Sí. Sí. ¿Y escuchan afuera? Sigue hablando y yo te aviso. Porque para mí es mucho más cómodo apagar este micrófono. En cuanto a la pregunta, sí es posible que el paciente presente algún tipo de reacción frente al tipo de medicamento que está tomando, pero... Que lo escuche mejor sin micrófono. Ah, bueno. Perfecto. Existe algo que se llama agravación homeopática, ¿sí? Como lo que hace el medicamento en personas sanas es producir unos síntomas y lo que hace que el medicamento funcione es básicamente hacer que haya una respuesta del organismo frente a esa información que originalmente lo estaba, entre comillas, agrediendo, ¿sí? Cuando responde frente a ese tipo de información que en un determinado momento es de la misma característica de la enfermedad que está sufriendo, puede ser que muchos de los síntomas que tienen que ver con su enfermedad empeoren inicialmente como parte de esa reacción inicial de reacción, perdón por la redundancia, o que aparezcan síntomas, no es tan frecuente, que el paciente no solucionó en su historia anterior y estaban simplemente como informaciones guardaditas, ¿sí? Es como cuando en un país hay una dictadura durante mucho tiempo, se muere el dictador y aparecen todos los movimientos que estuvieron reprimidos durante muchísimo tiempo y llegan a los países incluso a dividirse, ¿sí? Yugoslavia, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos los sistemas biológicos pueden funcionar de una manera parecida cuando se da el medicamento. Entonces siempre hay que tener en cuenta la historia del paciente cuando se le suministra el medicamento para tener la posibilidad de hacer algún tipo de intuición de lo que pueda llegar a pasar, ¿sí? Porque aquí no somos deterministas. ¿Sí? Aquí la posibilidad de predecir qué es lo que está sucediendo tiene mucho que ver con la historia del paciente y con su entorno. Y pretendemos la mayoría de veces llegar, como decía el creador de la homeopatía, a un estado en el que el paciente tenga la suficiente fuerza y salud para que pueda cumplir con su propósito de vida. ¿Sí? Lo decía con otros términos, ¿sí? O sea, el medicamento homeopático tiene que llegar a funcionar en los altos fines de su existencia. No hace mucho publicaron un estudio en el norte de Estados Unidos donde encontraban que pacientes que estaban dedicados a cumplir con un propósito, ¿sí? Con un proyecto de vida que no tenía que ver solamente con la satisfacción de su vida económica, tenían mejor calidad de vida, tenían expectativa de vida más larga y cuando estaban expuestos a algún tipo de noxa importante se enfermaban menos que el resto de la población. Entonces no es algo que uno pueda, pues, así como botar a la caneca. El hecho de estar sano permite que la persona sea más libre, ¿sí? Y tenga un poco más de equilibrio, y es básicamente lo que pretende la homeopatía. Pues de nuevo, ¿quién debe practicar la homeopatía? Creo que a estas alturas es como muy claro que tiene que ser un médico graduado de una universidad legalmente, y espero que cada vez asistan menos a consultas hechas por personas que no son médicas, pero en eso yo soy muy... tiene que ser médico, lo siento, ¿sí? O alguien que pueda formular homeopatía. ¿Quiénes pueden formular dentro del área de la salud en Colombia? Los odontólogos dentro del ámbito de su competencia, que es la cavidad oral, y los optómetros que formulan góticas. Para de contar, ¿sí? ¿Cuál de los tres conoce más la globalidad del ser humano? El médico, ¿sí?
El odontólogo eventualmente también puede hacer homeopatía. En México existe un posgrado para odontólogos que dura 2 años, pero se limita mucho a la cavidad oral. Alguna vez en la asociación en la que yo estudié por primera vez homeopatía, había una gran cantidad de miembros que eran odontólogos y fue necesario reformar el nombre de la asociación porque esos odontólogos dejaron de hacer odontología general y se convirtieron en homeópatas que hacían medicina general. Y eso es un peligro, ¿sí? Es decir, el mensaje sí es: busquen gente calificada, busquen gente, ¿sí? Busquen médicos. Y ojalá en el escenario actual ya hay médicos que tener un posgrado titulado, no solamente hacer homeopatía porque la aprendió en algún lugar, sino debe cumplir con unas determinadas competencias, cumplir unos determinados requisitos, presentar un trabajo de grado y cumplir con algunos requisitos para que pueda salir y decirle a la sociedad: yo sea. Sí, claro. Así como mencionabas todas estas referencias, más de 2 millones de referencias sobre la homeopatía. No eran solo sobre homeopatía, eran sobre medicina tradicional. Esa era la pregunta, sobre, y tu referencia sobre acupuntura, sobre medicina ayurveda, sobre todas esas medicinas orientales, ha habido, me imagino, el mismo tipo de referencias. Claro que sí. ¿Sí? Es decir, de hecho, en los últimos 10 años, el número de revistas indexadas sobre medicinas alternativas ha crecido 20 o 30 veces. ¿Sí? Y cada 6 meses está apareciendo alguna con unos factores de impacto cada vez más grandes. La más conocida es el ECAM, que es la revista de medicina complementaria alternativa, pero para beneficio y sorpresa nuestra, hay muchísimos físicos y muchísimas revistas de ciencias básicas que se están ocupando del fenómeno, comillas, alternativo a nivel de ciencias básicas. Entonces, todo lo que tiene que ver con modificación de la estructura del agua, hay como 10 revistas que están dedicadas única y exclusivamente al agua. Y en esas revistas uno encuentra con mayor frecuencia cada vez artículos relacionados con algún tipo de efecto biológico del agua, aunque no le ponen ese nombre, sí tienen que ver con preparación de medicamentos homeopáticos. En Nature, este año, apareció un artículo muy bien hecho, ¿sí? Hecho a propósito de los radicales libres y de los productos de oxidación, hecho con un medicamento hepático que se utiliza con mucha frecuencia, que es rustoxicodendron, y volvió a llegar a nada. Eso indica que otra vez hay una parte del mundo científico que está diciendo: aquí hay otra cosa, y no es un volumen pequeño. Cada vez el volumen de publicaciones es más y más y más grande porque hay una gran cantidad de fenómenos que ya no pueden ser explicados desde la linealidad que estaba mencionando anteriormente, sino que tienen que comenzar a mirarse desde otras perspectivas. Y la gente, con algo de apertura mental, comienza a decir: aquí hay cosas que tenemos que comenzar a preguntarnos de dónde salen, qué es lo que está pasando y cómo les vamos a explicar. Y estoy seguro de que llegará un momento en el que, yo no sé si para fortuna o infortunio de las medicinas alternativas, otra vez la medicina, siendo una sola, va a tener una gama amplia de posibilidades en las que no va a haber tal diferenciación entre la medicina alternativa y la que no es alternativa, y llegará un momento en el que haya una muy buena integración. No sé si ahora, si lo logré ver algún día, pero yo creo que para allá vamos. Entre otras cosas, por presiones, comillas, del mercado. Porque la mayoría de muchos pacientes en muchos lugares están comenzando a dejar de creerle al médico convencional, sí, y asistiendo cada vez más al médico alternativo. Eso tiene muchas cosas buenas, pero también tiene de malo que los alternativos podemos caer dentro de la dinámica del mercado. ¿Sí? Que cuando es libre no tiene ningún problema, pero es que la mayoría de las veces el mercado no es libre. Y comienza entonces también a haber presión de la gran industria por muchos lados para obtener respuestas. Ustedes vieron lo que pasó hace poquito con la colaboración Cochrane. ¿Sí? Se suponía que era lo más honesto, lo más creíble acerca de publicaciones de metaanálisis en técnicas de intervención en medicina. Y uno de sus miembros publicó un libro en el que dudaba mucho de la calidad de los análisis que se habían hecho con relación a la vacuna del virus del papiloma humano. Y eso le costó su puesto en la comisión Cochrane, entraron en crisis.
y después parece que hubo muchas informaciones que se ocultaron y que no se presentaron al mundo científico, y no estoy hablando para nada de medicina alternativa. Sí. Y ahí hubo una presión de la gran industria. Si miramos un poco para atrás, ¿cómo nace la gran industria farmacéutica? Eran fábricas, una de las más grandes actuales, era una fábrica de camisetas a las que le ponía tinta. Y de repente se dieron cuenta que era más rentable vender un producto por el que me podían pagar si yo era el dueño de los derechos de ese producto, que vender camisetas con tinta. Y hoy en día todos, incluyéndome, tomamos aspirina una vez al día. Qué pena, estoy leyendo un comentario de una persona que está virtual. Dice, disculpas al doctor, pero los mejores homeópatas que conozco no son médicos graduados de universidad. Gracias por el comentario. Los que yo conozco, los mejores, no solamente son médicos graduados de universidad, sino han estado cerca del premio Nobel, y algunos de ellos son simpatizantes de la homeopatía, y Luc Montagnier, por ejemplo, es premio Nobel. Y es uno de nuestros, digamos, favorecedores de la homeopatía. Pues perfecto, gracias por la... Pero sigo insistiendo, la homeopatía tiene que ser realizada por médicos. Y espero yo que llegue un momento en el que solamente médicos la hagan. Quisiera hacer una pequeña acotación en ese sentido. Estoy de acuerdo en que tienen que ser médicos quienes formulen homeopatía, pero la medicina farmacológica es una cosa y la medicina homeopática es otra. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, donde yo me como homeópata, tuve que ir allá porque en Colombia la estructura es muy difícil. La ley 100 acabó con las escuelas de homeopatía que había en Bogotá. Las acabó en la primera administración del presidente Uribe, el Ministerio acabó con, y la ley 100 acabó con las escuelas de homeopatía y permitió que los homeópatas ejercieran hasta su muerte, pero no volvieron a emitir personas en pregrado. Entonces me parece que en Colombia sucede un fenómeno de protección de la medicina farmacológica por interés comercial, porque aquí te dicen, la ley 100 dice lo que tú dijiste hace un rato, que tiene que ser un médico graduado, y lo que enseñan en las universidades no es homeopatía, es medicina farmacológica. La medicina es la misma, el paciente es el mismo, la fisiología y la anatomía es igual, cambia la terapéutica. Entonces aquí te dicen, ¿cuánto cuesta formarse en medicina en Colombia? ¿Cuánto cuesta un semestre de medicina en Colombia? ¿Cuántos semestres son? Y después tienes que estudiar una especialización en donde tienes que olvidar lo que pagaste en la universidad, para graduarte en pregrado, digámoslo así. Y la especialización, vas a ejercer la especialización y no se puede. Entonces, para mí, en mi opinión, el sistema en Colombia amarra a los médicos a no estudiar solo farmacología. Una persona que estudia medicina que ha pagado mucho dinero, después no quiere o no puede de pronto pagar una especialización. Entonces, ese sistema de la ley 100, en mi opinión, es un sistema para frenar la difusión de la homeopatía entre los médicos. En los Estados Unidos existen, cuando yo estudié allá, existían 5 estados en donde era legal la homeopatía y la medicina farmacológica, pero las 2 carreras se podían hacer aparte. Y tal vez a eso es a lo que se refiere el comentarista, que en Estados Unidos tú eliges medicina homeopática o medicina tradicional china o cualquier osteopatía, cualquier medicina alternativa, y la haces como carrera de pregrado. Y eso tiene una ventaja, que la persona que llega con su mentalidad pura a estudiar homeopatía no tiene que borrar de su cabeza todos los 6 o 7 años u 8 años de medicina farmacológica, porque el enfoque del paciente es distinto. Es una discusión que
que nos ha llevado a eso que estamos discutiendo, que nos ha llevado a tener encuentros de meses, de años, en este momento más de 20 años. Cuando llegó la ley 100, no es cierto que la ley 100 acabara con la homeopatía. De hecho, tiene algunos apartes en los que le permite a las personas que acuden a la CPS pedirle a su empresa promotora de salud ser atendido por alguien que sepa de medicinas alternativas. No, Perdón un momento. es que no me expresé bien, no es que se haya acabado la homeopatía, se acabó la enseñanza de la homeopatía No, al contrario. carrera de pregrado, eso es lo que quiero decir. Al contrario, la ley 1164, que es la que regula el talento humano, en su capítulo 19, en el artículo 4, dice que las medicinas tradicionales y alternativas en Colombia podrán ser ejercidas por profesionales del área de la salud, no la restringe solamente a los médicos, dentro del ámbito de su competencia, ¿sí? Y que para poderla ejercer la persona tiene que exhibir o mostrar algún tipo de certificación, ¿sí? Esa certificación es lo que ha generado muchísimos problemas. Okay. Para hablar de certificación, expedida por una institución universitaria de educación superior. Casi que me lo sé de memoria porque lo hemos trabajado durante mucho tiempo. Esa certificación en un principio podría haber sido un diplomado, pero aparece desde 1896 una normativa que dicta Rafael Núñez que le ordena a la Universidad Nacional de Colombia enseñar homeopatía dentro de sus aulas, a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Con base en eso, después se crea algo que se llama el Instituto Homeopático de Colombia, que duró muchísimo tiempo, pero que recibía bachilleres y les daba una formación muy sesgada hacia la formulación del medicamento homeopático, dejando de lado los conocimientos que cada vez eran más importantes en el médico que debiera en un determinado momento enfrentar pacientes. Aparece en 1964 una especie, comillas, de amnistía que decía, hay muchos homeópatas que no son médicos, entonces ellos podrán ejercer la medicina por el sistema homeopático hasta el final de sus días. Pero como todo lo que se hace transitoriamente, después comenzó a haber mucha gente que seguía haciendo homeopatía amparándose en eso, que no era médico. Y personalmente, no solamente yo, sino un grupo grande de personas, opinamos que el hecho de ser médico graduado y convencional no lo sesga uno como para no poder mirar otro tipo de posibilidades farmacológicas. Evidentemente hay un conflicto, ¿sí?, que tiene que ver con esto que miramos al comienzo con la gran dilución de los medicamentos. Ahora, hay escenarios en otros países donde es cierto, hay, por ejemplo, naturópatas en Estados Unidos que pueden hacer homeopatía y hay otro tipo de formaciones. En México, de hecho, se estudiaba medicina y en vez de farmacología estudiaban homeopatía, pero tarde o temprano eso terminó siendo una facultad de medicina, ¿sí? Porque la medicina, como usted mismo dijo hace un tiempo, es una sola, ¿sí? Y llegará un momento en el que el médico tiene que tener otra vez una formación muy grande, muy amplia y con profundidad en cada una de esas cosas. En Colombia en este momento es ese, ¿sí? Ley 1164, Institución Universitaria de Educación Superior, y ya ese certificado se llama título, ¿sí? Si es título, entonces es un posgrado. Y digamos, podríamos quedarnos aquí discutiendo o hablando del tema mucho tiempo, pero pues gracias por la intervención, no es en este momento. Muchas gracias por la explicación también, muy amable. A propósito, ¿sí? Hay médicos generales que pueden tener conocimientos de homeopatía y comenzar a trabajar con homeopatía. El enfoque de la homeopatía no es algo que sea exclusivo de los médicos, que puede ser trabajado por muchísimas otras profesiones, pero el hecho de formular, ¿sí?, es algo que solamente se hace en Colombia. Bueno, mentiras. La ley dice en Colombia que formular solamente podrían los médicos, pero aquí formula mucha gente. ¿Cómo se hace la homeopatía? Hay básicamente tres maneras de hacer homeopatía. Una tiene que ver con el complejismo, que es tomar varios medicamentos, meterlos dentro de un solo frasquito y con esos medicamentos tratar de cubrir los síntomas de una enfermedad, ¿sí? Entonces ahí estamos tratando de darle solución a una persona que tiene un diagnóstico, pero no estamos individualizando.
Otra es el pluralismo, donde tratamos con un número menor de medicamentos los síntomas de una persona enferma, pero aquí individualizamos más. Entonces muchas veces no encontramos un medicamento que nos pueda cubrir todos los síntomas de ese enfermo, y ya no estamos hablando del nombre de la enfermedad, sino de un enfermo, y se utilizan uno o más medicamentos, uno que tenga que ver como con lo que el que hace la prescripción considera que es la causa de las enfermedades, y otro que tenga que ver con los síntomas. Y el unicismo, que trata de ir al núcleo, digamos, de los síntomas del paciente, pero no necesariamente a todos los síntomas del paciente. Hay unos síntomas que en los pacientes se llaman síntomas característicos, que son los que más individualizan, y ese es el tipo de síntomas que el que hace homeopatía unicista está tratando de buscar en el paciente. Para hacer eso, se necesita sentarse con un paciente a veces mucho tiempo, ¿sí? La consulta de primera vez de homeopatía nunca puede ser una consulta corta, a no ser que sea una consulta de una situación muy urgente, con un homeópata calificado y con unos síntomas muy florecientes, que a veces también pasa, y permite que se utilicen medicamentos homeopáticos en situaciones agudas. Pero lo usual en las enfermedades crónicas es hacer una consulta de primera vez de por lo menos 1 hora. ¿Sí? En esa primera consulta también evalúan en el paciente no solo la parte física, sino la parte emocional. Todo. Por eso les decía que a veces la gente sale de la consulta, vine porque tengo la nariz tapada y me preguntaron cómo es mi vida sexual, cómo es mi vida relacional, cosas, y salen muchas veces desconcertados porque se está tratando de encontrar la totalidad de los síntomas de esa persona que consulta por una sola cosa. Pero uno no debe cambiar de médico homeópata. ¿Por qué? Porque él es el que conoce más o menos. Sí, es como cuando la gente historia. comienza a tener cualquier médico al que la persona le va adquiriendo confianza, le va entregando su información, y además ve que pueden hacer como una muy buena relación y va obteniendo resultados. Lo aconsejable es que no lo cambien, ¿sí? Pero infortunadamente el sistema, nuestro modelo de atención, al que ya están entrando la homeopatía, la medicina neuroterapéutica, la acupuntura, va a comenzar a generar este tipo de modificaciones en las atenciones de las personas. ¿Sí? Ya en la red pública de hospitales de Bogotá, el Hospital del Tunal tiene homeopatía, medicina tradicional china, mineraloterapia, y a veces osteopatía, infortunadamente solamente dedicada al tema de dolor. Pero en la medida en que la demanda del público comience a requerirlo, habrá de nuevo homeopatía y todas estas disciplinas atendiendo a más gente. Y cuando eso pasa, es muy difícil que la persona vaya 2 veces a la misma, al mismo terapeuta. Lo ideal sí es eso que usted dice, pero se da sobre todo en la práctica privada. ¿Qué no es homeopatía para el gran público? Productos fitoterapéuticos de uso medicinal. Muchas veces cuando yo trabajo en el INVIMA y estoy en la sala especializada de medicamentos homeopáticos, a veces nos llegan reportes de efectos adversos de medicamentos homeopáticos. Y en los 2 últimos años, lo único que ha llegado son reportes de efectos adversos de productos fitoterapéuticos. Porque incluso las personas que hacen los reportes de efectos adversos, que son personas con formación, que son médicos, que son químicos de los hospitales, confunden fitoterapia con homeopatía. Entonces la caléndula en tintura madre, la valeriana en tintura madre, los productos derivados de los vegetales que no tienen ese proceso de dinamización y agitación fuerte, no son medicamentos homeopáticos. ¿Sí? Y en cuanto a la producción de efectos adversos, tienen la misma potencialidad de intoxicar y de dañar que cualquier medicamento concentrado en una tableta. Exactamente igual. La medicina ayurveda es otro sistema médico que es grandísimo, que es hermosísimo, pero que no es homeopatía. Comparte con la homeopatía la visión de mirar al paciente como una totalidad, comparte con la homeopatía la manera de intentar que el paciente modifique su estilo de vida, pero no es homeopatía. De hecho, la medicina ayurvédica, dentro de sus tratamientos, utiliza muchos productos fitoterapéuticos,
más que medicamentos homeopáticos. La medicina tradicional china es algo muy grande, ¿sí? Que también utiliza, parece, dentro de alguna de sus vertientes, algo parecido a la homeopatía. Significa fitoterapéutico. Es la denominación que se tiene en Colombia para hablar de los productos derivados de las plantas, ¿sí? Que se utilizan con fines terapéuticos. Entonces no se habla de fitomedicamentos, sino productos fitoterapéuticos de uso medicinal. O sea, extraídos de planta. Extraídos de plantas. Sí, extraídos de plantas. Las esencias florales, aunque quien diseñó las esencias florales era un homeópata, el doctor Bach, no son medicamentos homeopáticos, ¿sí? No utilizan extractos para ser diluidos secuencialmente, sino utilizan una información. La medicina cosmética menos. La homeopatía tampoco es un placebo, acuérdense de la transparencia en la que hablábamos de la rinitis, y ahí ese es uno de los estudios, entre otros, y que muestran de lejos que la homeopatía no es un placebo. Ahora, es muy difícil hacer estudios clínicos controlados con nombres de diagnósticos que demuestren que la homeopatía no es un placebo, porque como se individualiza tanto, muchas veces cuando se coge un grupo de pacientes que tiene una determinada patología, encontrar los resultados que tendría un medicamento que se utilice solamente para esa patología es algo difícil. Entonces estamos en este momento tratando de construir un método que nos permita hacer mejores estudios clínicos que demuestren en la farmacología grande cómo funciona la homeopatía. ¿Sí? En cuanto tú al principio decías algo como que no es muy recomendada en enfermedades muy graves. ¿Ha habido algún resultado de la homeopatía contra cáncer o contra enfermedades? Sí, claro. Yo no he dicho que no es muy recomendada en enfermedades muy graves. Si lo dije, bórrelo porque no es cierto. De hecho, hay un sector en la India donde los pacientes solamente tienen acceso a la medicina ayurveda, a la homeopatía y a otros sistemas médicos y tienen muy poco acceso a la medicina convencional. Y eso permite que cuando se curan de alguna enfermedad, se haga a la gente la pregunta de qué es lo que está pasando. Hay unos doctores que se llaman los doctores Banerjee, que han demostrado con imágenes, con historias clínicas bien hechas, con estudios de laboratorio, que pacientes con tumores cerebrales, tomando solamente medicamentos homeopáticos y no necesariamente el unicismo, sino más bien un enfoque plural, desaparecieron la masa en 2 años. Y tomando solamente eso. Eso hizo que en Estados Unidos, después de hacer una vuelta por todo el planeta, alguien se preguntara qué es lo que está pasando, se fue hasta allá, cogió esos frasquitos y se los llevó al Anderson en Texas, que es uno de los sitios más grandes de conocimiento de cáncer en todo el mundo. Y lo sometió al mismo protocolo laboratorio que se usa para ver cómo funciona cualquier medicamento de quimioterapia. Y oh sorpresa, cuando encontraron que medicamentos altamente diluidos, muy altamente diluidos, en los que teóricamente no había nada, producen en células cultivadas de cáncer de seno muerte natural. Es decir, eso que se llama apoptosis. Y el grupo de medicamentos que exploraron es alto. Y existe así una gran cantidad de patologías que cada vez más son manejadas con medicamentos homeopáticos. Pero aquí no podemos decir cuál es el medicamento bueno para el cáncer de seno. Porque cada paciente, como les decía al comienzo, necesita un medicamento o un grupo de medicamentos que sean los más apropiados para él. Y puede que sí haya medicamentos que con alguna frecuencia le funcionan a un grupo grande de pacientes, pero después hay que comenzar a individualizar a cada uno. Pero sí los hay. Ahí que mencionaste la medicina ayurveda, participé en un evento con un médico internacional que escribió un libro que puede ser que se llama El Estudio Chino, no sé si lo has escuchado. Es el doctor T. Colin Campbell, que hizo todo un estudio de más de 8 años, se llama El Estudio Chino porque fue patrocinado por China, por el gobierno chino. No fue con medicina homeopática, sino con medicina de plantas. Es decir, como está muy relacionado con la medicina ayurveda, cambiar el estilo de vida, eliminar totalmente las carnes, sí, todo tipo de carnes, cambiar la proteína por proteína vegetal, y ya es una institución, el Estudio Chino es una institución ya de muchos doctores que trabajan con él, que estaban cansados de la medicina tradicional. Ellos decían,
ser médico tradicional, obviamente que sale un paréntesis, pues estoy citando. Yo como médico tradicional estaba cansado de ser como un mecánico que siempre le llevaban los carros y no los podía arreglar. Cambié a la medicina basada en plantas, que no es medicina, sino es el estilo de vida de los pacientes basados en plantas, y he curado cáncer, arteriosclerosis, esclerosis múltiple. No sabía los resultados que me dices de la homeopatía también curando cáncer, pero ya hay muchísima literatura también de medicina basada en plantas, o alimentación basada en plantas, y ha sido un éxito. Cada vez más es el cúmulo de evidencias que va llegando acerca de cómo funcionan otras maneras de contemplar a estos primates superiores que estamos sobre la superficie de la Tierra y que nos enfermamos y que necesitamos mirar otra manera de ver cómo se operan en general. La homeopatía tampoco es esoterismo. Sí. Es algo que, sí, Te iba a preguntar, dentro de eso no, la biodescodificación. no tiene nada que ver con homeopatía. Ok. Es que, bueno, hay un libro, sé que a ella, digamos, por escribir ese libro, a ella la mataron, la persiguieron. Ella hablaba sobre el tema de cómo en el sistema se ha incluido, y parte de el libro se llama La magia médica. Ese libro casi no se consigue, la verdad, porque lo sacaron del mercado, lo quitaron por todo lo que ella manifestaba como médico, y decía que parte del sistema era que el sistema, algo que tú lo dijiste así, pero en otras palabras, quiere acaparar, pero no quiere que la gente se sane. Y algunas vacunas, digamos, no van a sanar el cuerpo como tal, sino al contrario, generan otras reacciones en el cuerpo. En algún momento hicieron alguna vacunación para las mujeres que supuestamente para el tema de esta enfermedad del papiloma humano, lo que hicieron fue que ellas no pudieran tener hijos. Y parte de ese libro, ella explica todas estas cosas, que es parte de un sistema que se maneja no solamente en un país, sino a nivel mundial, porque ella ni siquiera es colombiana, ella es de otro país. Y empieza a explicar una cantidad de cosas, cómo funciona el sistema, cómo se mueve, cómo manipulan. Y antiguamente ella decía, antes de que llegaran otros hombres, antes de que existiera, digamos, como la ciencia como tal, las plantas las consumían los indígenas directamente y duraban mucho más tiempo. Y hoy en día la colocan con otros tipos de químicos que generan y alteran, digamos, me va a servir para este órgano, pero me daña otro. Pues es muy fácil caer en la teoría de los conspiretas. No necesariamente eso es así siempre. Sí, no siempre. Es cierto que hay un sector de la industria que se siente amenazado, pero también es cierto que los mismos homeópatas hemos tenido la culpa muchísimas veces de no haber hecho las cosas bien y de permitir que sucedan una gran cantidad de cosas que no necesariamente tienen que ver con que hay una conspiración internacional para acabar con muchas cosas. Evidentemente, cuando algún tipo de sector se siente amenazado, reacciona. Sí. Y todo eso sucede, pero no necesariamente, es decir, hay cantidad de hilos, informaciones y posturas en las que uno podría decir la cosa ya, y en este momento no se puede decir si es así. No, hay una verdad absoluta, obviamente. Pero pues sí puede pasar. ¿Sí? Pero respecto a la pregunta de descodificación, a no ser que utilice la misma información que llevó a enfermar al paciente para producir la descodificación, pero no tiene que ver con eso. Okay. En ese procedimiento de que en su teoría de que el único que debe formular es un médico, la homeopatía, ¿quién produce el elemento homeopático? Laboratorios a nivel del mundo que tengan una cosa que se llama buenas prácticas de manufactura. No, pero ¿quién como profesional? ¿Quién como profesional en Colombia? Como concepto general en la homeopatía. Un químico farmacéutico. Entonces, en esa misma línea, igual que en la medicina alopática, un químico farmacéutico que ha estudiado el desarrollo bioquímico y biosintético del procedimiento de ese fármaco para ingerirlo dentro del curso de un paciente con cualquier anomalía, determina que llega a eliminar ciertos síntomas. En la homeopatía, ese químico farmacéutico desarrollaría el mismo proceso
para encontrar que esa medicina extraída de cualquier planta genera un alivio a la persona, no lo facultaría a él para ser un modulador homeopático. No, es exactamente el mismo escenario del químico farmacéutico frente al medicamento convencional. ¿Sí? El regente farmacia y el químico farmacéutico acompañan al paciente en cuanto a la información que debe recibir y le pueden decir este medicamento tiene estas indicaciones, puede tener estos efectos adversos, debe ser almacenado bajo estas condiciones. Todo lo que, y el regente farmacia lo mismo hablábamos trabajo, pero el químico farmacéutico no se entrenó para hacer diagnósticos. Y en el caso de la homeopatía, él se entrenó para trabajar sobre la sustancia. No, discúlpeme. Es que el tema científico de la formación científica del profesional, sí, más no el concepto del profesional como un dador de información. Sí. O sea, si yo genero un químico farmacéutico como un generador de información, es un tema. Si yo genero un químico farmacéutico como un desarrollador de información para su futura necesidad, que es otro. Si es un investigador básico, claro que sí. ¿Sí? Pero el químico farmacéutico no fue formado para salir a hacer terapéutica. Sí, un químico farmacéutico podría participar en el diseño de un estudio clínico poblacional con un medicamento. ¿Sí? Y absolutamente todos sus conocimientos bienvenidos. Pero ese químico farmacéutico no está entrenado para sentarse a escuchar a un paciente, hacer una lista de síntomas, hacer una prescripción y seguirlo posteriormente. Pero si también es médico, pues ¿cómo dentro de esa ciencia se puede formular un producto si yo no soy conocedor de todos los sistemas que pueden causar la enfermedad? Para poder determinar los síntomas y determinar las causas, debo conocer un conocedor de ese procedimiento. Si uno teóricamente lo hace un clínico para poder entender cómo sintetizar y llegar a cuál es la solución. Pero es solamente una parte del proceso. claro. Solamente una parte del proceso. Tiene un compartimiento, que no es un compartimiento, pero no tiene todo el proceso. Y es Además, una yo parte creo que No importante. integra tampoco. Tampoco es Pero ¿cómo el médico se integra sin ser su porque él formación? se prepara y Pues digamos es una con el discusión. estudio. son diferentes. La mayoría de los médicos no nos formamos como fabricantes de medicamentos. ¿Sí? Eso no quiere decir que no podamos formular. De la misma manera, muchos de los químicos farmacéuticos sí se formaron como fabricantes de medicamentos, pero eso no quiere decir que puedan llegar a ver un paciente. Cada uno está cumpliendo un papel dentro de ese gran campo de la medicina. Pero que comencemos a cruzarnos, no, dime. Qué pena, voy a leer un comentario que mandó el doctor Leonardo Lara. Entonces, puede ser que no esté en este momento, pero lo voy a leer completo. El doctor Leonardo Lara nos dice: ya saludo en Cundinamarca, a pocos minutos ciudad de Bogotá, ahora hay muchos empíricos de años, nacidos en los mismos municipios, realizando consulta homeopática, tratando pacientes pediátricos, etc. ¿Por qué las secretarías no hacen lo respectivo si ya hay normas, etcétera? Voy a seguir leyendo porque tiene varios comentarios. También es importante no tener el ego mesiánico como médicos homeópatas y ser complementarios. Las locas mezclas de la homeopatía y estética acupuntura, ¿cómo se controlarán? La capacitación de las QF en Colombia es la adecuada para preparar homeopatía. Son varios comentarios. Una de los leídos del doctor Fernando. Lo de las secretarías me parece muy buena pregunta para formularse de las secretarías, que son los que tienen que ejercer el control. Las muchas mezclas que se hacen a veces también tienen que ver con la capacidad de la persona que recibe esa formación para integrar o no de manera adecuada lo que se supone que le está brindando al paciente. A veces es un sancocho y a veces es una integración y depende mucho de la formación que haya tenido cada uno. ¿Cuál era la última pregunta? Que me parece que era la única que yo... La capacitación de los químicos farmacéuticos. En este momento, químicos farmacéuticos en Colombia que tengan formación para preparar medicamentos homeopáticos no hay. Se ha hecho una serie de eventos en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional a la que han asistido la mayoría de las veces UEFs, que comienzan a conocer de una manera importante cómo es el proceso de preparación del medicamento homeopático. El posgrado de farmacia homeopática es algo que dura en otras latitudes por lo menos 2 años y puede llegar a haber hasta doctorados en farmacia homeopática.
Aquí trajimos hace unos años al doctor Gilberto Luis Posetti, que es el creador de la farmacia, de la farmacopea homeopática brasileña, y él tiene todo mi respeto y cuando uno habla con él parece que fuera un médico homeópata, pero él no formula, ¿sí? A pesar de que conoce absolutamente todo el proceso y quiere, o quería, porque creo que ya tiene muchos años, que todos los químicos en un determinado momento tengan capacidad de identificar y trabajar con cualquier producto que pueda llegar a ser homeopático para que en nuestros países, que tenemos una gran biodiversidad, podamos generar medicamentos homeopáticos nuestros. En este momento les puedo decir con certeza que ninguno de los laboratorios que hay en el país que tiene VPNs pidió permiso, porque ni siquiera les interesaba, para hacer medicamentos con base en nuestra propia biodiversidad. Una de las causas es que no tienen químicos que sepan hacer. La otra es que eso implica innovación, ¿sí? Y un poquito más de inversión, no necesariamente mucha mayor inversión. Y hacer estudios clínicos en pacientes sanos para dar cómo funciona el medicamento, que no lo tenemos. Entonces, estamos pensando en la Universidad de Páez hacer un primer pasito de formación para químicos farmacéuticos, que será como el insumo para posteriormente hacer el posgrado, y que podamos tener en Colombia químicos que efectivamente le puedan decir a nuestros laboratorios, hagamos culturas madres colombianas. Cierro paréntesis. ¿Cómo se presenta el medicamento homeopático? Gotas, glóbulos, cremas, ungüentos, ampollas e inhalados, ¿sí? Y estas son todas las presentaciones que existen en este momento en Colombia. Inhalados no es que haya una presentación diseñada específicamente para que se trabaje así, pero hemos hecho trabajos en los que los medicamentos tienen en gotas, se pueden micronebulizar y funcionan tan efectivamente como el medicamento tomado, o a veces como cuando el paciente necesita inhaladores y tiene problemas respiratorios. ¿Cuáles son los escenarios de venta del medicamento homeopático en Colombia? Básicamente, en el escenario legal no hay sino estas tres posibilidades. Todos los medicamentos homeopáticos deberían venderse conforme la ley. Existe otro escenario que es el de venta libre, que es exactamente igual al de los medicamentos convencionales, donde pueden hacer propaganda en televisión, decir que sirve para una u otra cosa, y se puede expender directamente en grandes superficies o en las farmacias sin ningún tipo de restricción. Y existe un tercer escenario en el que se previó desde que se hizo la norma que la gente pudiera llegar a la farmacia y decir: necesito un medicamento como el que le dieron a mi tía, que le sirve muchísimo para el dolor de cabeza, lo voy a tomar bajo mi responsabilidad, y se llama Transmur, ¿sí? Y al paciente, y él no lo adquirió por eso, o puede ser que él estaba tomando Transmur, se le acabó el medicamento, su médico no estaba, lo que fuera, y quiere ir a renovar ese medicamento, y se le podría extender sin prescripción, siempre y cuando ese medicamento no esté en una lista de medicamentos que expresamente, porque pueden generar esas reacciones de las que hablábamos hace un rato, no deben venderse sin prescripción. Pero ¿cuál es el escenario real? Todo el mundo va a la farmacia y compra un frasquito, ¿sí? Algunas farmacias están pidiéndole a la gente que presente la fórmula, pero la gran mayoría simplemente se lo venden y van entonces por automedicación, por fórmula médica, por consejo de un amigo, por publicidad, cualquiera de estas cosas podemos hacer. Pero lo que debería es este tipo de escenario. ¿Dónde se consiguen los medicamentos homeopáticos? Infortunadamente para mí, digo yo, en almacenes de cadena y farmacias convencionales, en almacenes de cadena y hasta en tiendas naturistas. Pero se permite en este momento que haya expendio de medicamentos homeopáticos. Eso tiene un pequeño problema. En las tiendas naturistas, quien la venta ni siquiera es un regente de farmacia y no puede acompañar al paciente en eso que decimos, en la información acerca de cómo se toma, cómo se almacena, qué tipo de efectos puede tener. Hay farmacias homeopáticas tipo 1, que son las que simplemente compran el medicamento terminado y lo revenden. Tipo 2 son las que compran medicamento terminado, pero tienen instalaciones suficientes como para hacer reembasamiento. Y esto también lo pueden hacer los médicos homeópatas en su consultorio, siempre y cuando le demuestren a la Secretaría de Salud que tienen unas condiciones mínimas para hacer un envasamiento del medicamento lo suficientemente bueno como para que no ponga en peligro la salud del paciente. ¿Qué es esto? Y hay que mirar muy bien que haya distintivo de habilitación. Y en agencias de especialidades farmacéuticas,
hay una práctica que consiste en poner medicamentos homeopáticos, se mezclan dentro de un suelo y se suministran por vía parenteral intravenosa. La mayoría de las veces esto está siendo realizado en los consultorios, pero existe una cosa que se llama buenas prácticas de envasamiento que debe hacerse sistemáticamente. Es decir, cuando se hacen mezclas de medicamentos, por ejemplo, para los pacientes de cáncer con quimioterapia, ellos tienen que recibir eso preparado en un lugar diferente al lugar donde se lo están suministrando, con un número determinado de garantías acerca de que lo que le van a poner es lo que le dicen que están poniendo, sino otra cosa que tiene todas las condiciones de seguridad, y todo lo que sea intravenoso debe tener un rigor grande. Es decir, los médicos homeópatas en Colombia pueden vender en su consultorio medicamentos homeopáticos, siempre y cuando se habilitaron, le hayan dicho a la Secretaría de Salud que van a extender medicamentos homeopáticos. Y cuando hacen eso tienen que tener un registro de a quién le vendieron el medicamento, qué medicamento le vendieron, a qué lote pertenece, en qué fecha se envasó, en qué fecha va a tener vencimiento, ¿sí? Y todos los datos del paciente. Esto, entre otras cosas, cuida más incluso al médico que al paciente. Porque si llega a haber algún tipo de efecto adverso atribuible a la sustancia, se puede hacer una trazabilidad de qué fue lo que pasó, a quién se lo compró, a qué lote pertenecía, y saber bien qué es lo que estaba pasando. Y al paciente también. Entonces es obligatorio tener un librito donde a cada paciente que se le entrega un medicamento homeopático se le toman todos estos datos. ¿Cómo se llama la extensión de rehabilitación? La estrellita famosa que debe tener cualquier médico que haga cualquier tipo de medicina en el país que esté autorizado legalmente. La Organización Mundial de la Salud, en sus políticas sobre medicina tradicional 2014-2023, recomienda incorporar a todo lo que llamamos medicina tradicional complementaria integrativa dentro de los sistemas generales de seguridad social. Y recomienda hacer investigación científica acerca de todo lo que tiene que ver con este tipo de medicinas. Este es el tema central, pero me parecía importante, y me voy a gastar un poco de tiempo en lo que queda, hablar de los escenarios de la vida práctica, de la vida real con los medicamentos homeopáticos. Los modelos científicos deben ser sistemas lógicos, consistentes, completos, en donde haya repetibilidad y reproducibilidad. El método de conocer la homeopatía, como les mencioné hace un tiempo, tiene todas estas premisas, ¿sí? Y todas se utilizan para llegar, especialmente esta de la totalidad sintomática, al conocimiento de cómo se suministra un medicamento homeopático. Ese medicamento homeopático, cuando es estudiado por la persona, tiene tres fuentes de información. Una, la información que se obtuvo cuando se hizo un experimento en seres humanos sanos y se dio el medicamento, y se generó un grupo de síntomas, un listado de síntomas, que es lo que se llama el estudio clínico farmacogenético. Dos, la toxicología de las sustancias. Entonces, si una sustancia es capaz de producir síntomas en el sano y los produjo cuando era un veneno, esos mismos síntomas cuando la sustancia era veneno pueden ser curados incluso por esa misma sustancia cuando es preparada como medicamento homeopático. Había un rey en la tierra del Peloponeso que se llamaba Mitrídates, que era un tirano y muy cruel. Él tomaba prisioneros y les daba pequeñas dosis de medicamentos e iba aumentando la cantidad de la dosis hasta que finalmente sus prisioneros morían. Y para muchos farmacólogos fue el primero que hizo descripciones en la clínica de los efectos de los venenos sobre los seres humanos. Pero él hacía eso porque quería identificar si en algún momento alguno de sus leales amigos de la corte querían sucederlo en el trono, le iban a dar un veneno, y él quería reconocer los síntomas de los envenenamientos y comenzó a escribirlos. Y también comenzó a darse cuenta de que algunos de sus prisioneros de guerra se demoraban más tiempo en morirse cuando se repetía la dosis. Entonces él comenzó a tomar pequeñas dosis de ese veneno, esos venenos, y sucedió como suele suceder en todos los conflictos, que alguna vez perdió, lo tomaron prisionero, intentaron matarlo envenenándolo, porque a los reyes no se los puede matar de frente, pero no lo quieren envenenar, ¿sí? Porque había resistencia al efecto de todos esos venenos. Eso se llama mitridatización.
y terminó en una de las muertes más horribles de las guerras del Peloponeso, porque casi que terminan descuartizándolo porque no lo podían matar de esa manera. Entonces, ese es otro de los principios que nos permite conocer cómo funcionaría un medicamento homeopático. Lo que no quiere decir que todo lo que tenga que ver con el efecto de un veneno sea manejado por el mismo veneno para tratar los síntomas, pero es como una manera de entender eso. Y la otra fuente de conocimiento de los medicamentos homeopáticos tiene que ver con los resultados en la clínica de los que ven muchos pacientes en homeopatía, que comienzan a reportar este medicamento funcionó para este paciente y se van acumulando informaciones, y la combinación de esas tres fuentes, los estudios clínicos en humanos sanos, la toxicología y la experiencia de los clínicos, conforman lo que debe saber el médico homeópata para sentarse frente a un paciente y hacer una formulación adecuada. ¿Cuáles son los beneficios de la homeopatía hoy? ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues tienes hasta las 9, son las 8:38. Ah, bueno. Si no quiero que se me queden algunas cosas por fuera. ¿Cuáles son los beneficios de la homeopatía? Es un sistema que al ser estudiado demuestra éxito, ¿sí? Una homeopatía bien hecha, salvo que esté mal utilizada. ¿Y a qué me refiero con mal utilizada? Una de las principales cosas malas que le puede pasar a un paciente es que por recomendación de su médico homeópata o de cualquier otra persona, deje de hacer lo que tiene que hacer frente a su enfermedad. Si frente a su enfermedad el que lo está viendo no ejerce una acción adecuada y la enfermedad continúa, eso no es una actuación ética. Entonces, de lo que se trata en todos los casos es de tratar de mantener al paciente en las mejores condiciones posibles. El medicamento homeopático no es ni ético ni no ético, es quien hace la prescripción, quien tiene que darse cuenta de si utiliza una manera u otra de tratar al paciente, evitando siempre hacerle daño. El uso del medicamento homeopático per se no es algo tóxico, es muy difícil que se genere una toxicidad. La mayoría de las veces es la mala prescripción o el mal enfoque del paciente lo que lleva a que termine en un desenlace que no es el más adecuado. El sistémico, como les contaba inicialmente, tiene que ver con la manifestación de todos los síntomas del paciente. El seguro, hay una relación óptima costo-beneficio y hay cada vez más y más y más estudios que les voy a mostrar uno bien interesante que hicieron en Francia. Individualiza, y una homeopatía bien hecha de garantizar a sus familiares y al enfermo toda la información necesaria acerca de qué es lo que puede suceder durante el curso de tratamiento de la enfermedad. ¿Dónde se usa? Especialmente y de manera muy profunda en la India, pero hay muchísimos lugares del planeta donde se utiliza la homeopatía. Se utiliza principalmente para el tratamiento de enfermedades crónicas, pero ha demostrado ser muy útil en enfermedades agudas como la enfermedad reica aguda. En un estudio que se publicó muy bonito en 1995 en una revista indizada norteamericana que se llama Pediatrics. La homeopatía mostró en ese momento que combinada con la terapia de hidratación oral hacía que la duración de la enfermedad reica fuera más corta. Hasta ese momento, lo que se podía hacer con la enfermedad reica, especialmente viral, era evitar que quien la sufría se muriera por deshidratación, y ese fue uno de los grandes avances de la medicina del siglo XX, la terapia de hidratación oral, que era algo muy fácil de aplicar, detrás de lo cual había muchísimo conocimiento y con una efectividad muy grande. Pero no se había podido mejorar eso. Cuando aparece la homeopatía en conjunto con esto, se puede evitar que la persona muera de deshidratación y además hacer que la enfermedad diarreica, que tiene que ver con un daño del virus, y la mayoría de las veces lo que se hace es esperar a que ese daño que produjo el virus se repare por sí solo. Este daño, cuando se utiliza el medicamento homeopático, dura menos tiempo y la regeneración es más rápida. ¿Sí? Entonces aparece hidratación oral más homeopatía, integración de mejores resultados en una enfermedad que puede ser aguda y que afecta infortunadamente cada vez más y más a mayores sectores, incluso en nuestra propia población, en la que pensábamos que habíamos superado muchas cosas y estamos tratando de parar muchas cosas. Viene entonces el efecto de lo que estábamos hablando hace un rato, si la homeopatía es un efecto placebo o es una pseudociencia.
A pesar de las dificultades, es utilizada en Australia. Hay una cosa que se llama el informe australiano que voy a gastarme 2 minutos en mencionar. Existe una comisión de las autoridades sanitarias en Australia que ha hecho recomendaciones muy importantes y han sido de los pocos que se atrevieron a hablar de los efectos adversos de los teléfonos celulares, ¿sí? Y de la radiación electromagnética, y eso les dio un gran prestigio. Pero esa misma comisión comenzó a tratar de estudiar el efecto del medicamento homeopático y encontraron que no servía para nada. ¿Sí? Y ese informe hizo carrera. Revisándolo muy concienzudamente, en primer lugar por los mismos homeópatas australianos y después por toda la comunidad del planeta, se encontró que en ese informe había 2 fases y que en la primera fase quien la realizó encontró que sí había estudios que demostraban que la homeopatía funcionaba, pero mágicamente a esa persona se le acabó el contrato y no se lo renovó en Australia. Y ese informe que había encontrado inicialmente no hace parte del informe final. Después, revisando pedazo por pedazo del informe, ese estudio que les menciono, por ejemplo, de las diarreas en Nicaragua, con homeopatía y terapia de hidratación oral, no aparece por ninguna parte. Y muchos otros que también han mostrado muy buenos resultados. Porque ellos dijeron, si el estudio tiene menos de 150 pacientes, no está dentro de los criterios de inclusión. Entonces, la gran revisión que hicieron de toda la literatura mundial excluyó una gran cantidad de experiencias muy positivas con muy buenos resultados, pero porque no llegó hasta el número 150. Había incluso estudios con 146 pacientes con enfermedades reumáticas con resultados muy favorables que también fueron excluidos y no se sabe por qué. Y otra de las cosas importantes del informe australiano es que por lo menos 2 de las personas que escribieron el informe claramente tenían conflictos de interés y hacían parte de una sociedad de científicos defensores de la verdad que estaban atacando a la pseudociencia. Si esa era su postura y era una postura realmente científica, han debido declararse impedidos a la hora de sentarse a escribir el famoso informe. Hay una película que no sé si podamos en una oportunidad posterior publicar, que se llama Just One Rope, que tiene que ver con toda esta historia, no solamente del informe australiano, sino todo lo que ha pasado con la homeopatía en muchos lugares del mundo, y plantea unas preguntas como bien interesantes. Entonces, cerrando el tema del informe australiano, cada vez está más desvirtuado. La otra es que fue un informe que se hizo con fondos del Estado. Y como se hizo con fondos del Estado, los pacientes y muchos de los homeópatas se quejaron ante el defensor del pueblo, que parece que ya sí funciona, porque se utilizaron fondos del Estado para publicar un estudio que no tiene conclusiones que sean fiables. Y eso hizo que saliera a la luz toda esta información que les conté, y parece que están obligando a esta comisión a que publique los resultados de la primera parte, pero está en litigio en este momento. Es utilizada por 500 millones de personas en este momento. Yo no meto la necesidad de educación. Evidentemente, entre más personas conozcan cómo hacer una homeopatía adecuada, y ahí, digamos, es importante que los médicos en el pregrado comiencen a entender, informarse, saber qué es la homeopatía, y con relación a lo que nos decían hace un momento, es cierto, la gran mayoría de las facultades de medicina no enseñan ningún tipo de medicina alternativa en el pregrado, pero no son todas. En este momento la militar está con una electiva en pregrado, la Nacional la tiene hace bastante tiempo, la Corpas, la Universidad de Antioquia, y cada vez son más y más las universidades en Colombia que están incorporando dentro de sus componentes flexibles materias que tienen que ver con la medicina alternativa. La Universidad de Tolima, la del Cauca, la del Bosque hace mucho tiempo, y poco a poco eso ha ido generando como otro tipo de información, otro tipo de cultura. Está integrada en 6 de los 22 países de la Unión Europea, uno de ellos Suiza, y en 9 de los estudiantes de medicina en este escenario tienen algún tipo de información acerca de la homeopatía de la medicina alternativa. Pero la India lleva la delantera en todo el mundo. Hay 260 facultades en donde se brindan informaciones profundas acerca de homeopatía desde el pregrado, y obviamente hay posgrados, y tienen una gran cantidad de producción en la investigación en homeopatía.
Existe en la India un ministerio que es parte del Ministerio de Salud, que se llama el Ministerio Ayush, que se ocupa única y exclusivamente de Ayurveda, medicina unani, SID, que es otro sistema médico complejo, y homeopatía. Y es lo único que ellos trabajan, y es un ministerio mucho más grande que nuestro Ministerio de Salud. Con una página, favorecen y patrocinan investigaciones, trabajan con una gran cantidad de personas que tienen que ver con toda esta manera de hacer terapéutica dentro de esa medicina. Ya. Este estudio es muy bonito. ¿Sí? Se practicó en Francia para hacer un estudio farmacoepidemiológico. Los estudios farmacoepidemiológicos tienen la ventaja sobre los estudios clínicos de que no son experimentos. ¿Sí? La mayoría de los estudios clínicos se hacen antes de mandar el medicamento al gran público, comparando en un grupo de personas si un medicamento funciona para una determinada indicación, y una vez que se tiene una conclusión de que podría ser útil para esa indicación, sale ya con permiso de las autoridades para que comience a ser utilizado en el gran público. Los farmacoepidemiológicos lo que hacen es observar cómo el gran público ya está utilizando los medicamentos que están en el mercado. Este estudio buscó pruebas del efecto de la homeopatía en la población, y lo que hace es decirle a la gente que la homeopatía debe someterse a las pruebas de los hechos. Se hicieron varios estudios, básicamente cuál es el lugar de la homeopatía en la estrategia del Sistema General de Salud en Francia, dentro de la salud pública, y se hizo en 8.559 pacientes entre 2007 y 2009. ¿Qué tipo de cosas estaban estudiando? ¿Cómo evoluciona el consumo de medicamentos? ¿Qué tipo de reacciones adversas a los medicamentos había? Y se ve pérdidas de la oportunidad de los pacientes para acceder a otro tipo de consultas dentro del sistema. Los resultados fueron estos. En las afecciones musculoesqueléticas, porque tocaba ponerles un nombre, los pacientes tratados por homeopatías consumieron 2 veces menos antiinflamatorios. ¿Sí? Entonces, no es cierto que no haya combinación de homeopatía con antiinflamatorios, pero en este estudio se mostró que 46% menos AINES, o sea, antiinflamatorios, y el 67% menos analgésicos. En los trastornos del sueño y ansiedad, se encontró que fue en donde mejores resultados hubo, una disminución del 38% en el grupo de práctica mixta y 71% en el grupo general. Se trabajó la homeopatía en 3 tipos de escenarios: médicos que hacen solamente homeopatía, médicos que hacen práctica general en la que combinan homeopatía y práctica convencional, y médicos que solamente hacen medicina convencional sin hacer homeopatía. ¿Hicieron en psiquiatría también? Sí, sí, claro. En la infección respiratoria aguda fueron evoluciones similares a todos los grupos. El consumo de antibióticos disminuyó en un 57%. En este momento es un problema de salud pública en todo el planeta el mal uso de antibióticos. Y más en escenarios como el nuestro, donde la gente va a la droguería, aunque aparece un letrero así de grande que la Secretaría de Salud prohíbe vender medicamentos antibióticos sin fórmula médica, lo venden. ¿Sí? Y se toman 2 pastillitas además. Nada más peligroso que tomarse 2 pastillitas para inducir una resistencia antibiótica en pacientes. En este estudio se encontró que el consumo de antibióticos disminuyó de manera importante. Como eran pacientes tratados por médicos, no es que haya la homeopatía dejado de hacer que la gente consuma antibióticos porque sí, sino simplemente porque los resultados al darle los medicamentos homeopáticos eran tan buenos como los de los antibióticos y no fue necesario utilizar los antibióticos. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? La homeopatía tiene un verdadero interés para la salud pública. Frente a este tipo de resultados, alguien que toma decisiones tiene que hacerse la pregunta de si incorporar o no dentro de los sistemas generales de seguridad social a las prácticas de la homeopatía y las otras medicinas alternativas. La evolución clínica fue similar en los 3 grupos, ¿sí? O sea, lo que les contaba, los prescriptores de la homeopatía, los que lo mezclaban o los que no lo hacían. Los pacientes que tomaban homeopatía consumían menos fármacos de manera significativa. ¿Sí? Este es un mensaje también para los tomadores de decisiones. Alguna vez en un debate con gente de la Universidad de Antioquia me decían, pero es que los resultados fueron muy marginales.
ellos estaban esperando que los resultados fueran muy superiores de la homeopatía frente a los medicamentos convencionales, y no se trata de eso. Con que demostremos por lo menos que funcionan de la misma manera y que son más baratos, eso ya es una ganancia. Entonces, si un paciente le dicen, usted tiene, un paciente mío la semana pasada, una amigdalitis, ¿sí? Y frente a esta amigdalitis hay dos posibilidades: usamos el tratamiento antibiótico o usamos el tratamiento homeopático, y usted viene hace mucho rato utilizando homeopatía, entonces me pide que le dé el medicamento homeopático en vez del antibiótico porque se siente mejor, porque el antibiótico generalmente le produce muchos efectos adversos. Se le da el medicamento homeopático, efectivamente al cuarto día está perfecto. Sin embargo, como somos médicos, se le pide un cultivo de garganta y aparece un bichito que es un hemófilo sinfónico tipo B resistente a 7 antibióticos. ¿Dónde se lo ganó? No tengo ni idea. Pero es como algo que le permite a uno también en su propia clínica decir, este paciente que podría haber entrado en esa cadena de comenzar a consumir un antibiótico y otro, sale de una infección por un patógeno que puede ser muy peligroso en personas inmunodeprimidas, solamente con un medicamento homeopático que lo sabe el problema en 5 días. Ahora, queda la otra cosa. En el cultivo aparece que es portador de un hemófilo. Hay que hacerle otro cultivo para ver si el hemófilo ya no está ahí, él es portador sano y lo está regando por todos lados, o su sistema inmune logró también acabar con el bichito. Estoy esperando que salga el segundo cultivo. Pero en principio apareció eso. Entonces, los pacientes tienen la posibilidad de obtener otras alternativas frente a sus patologías más frecuentes. Mucha gente dice que cuando las personas van del médico homeópata dejan de asistir al médico convencional y pierden entonces la posibilidad de mejorarse frente a la patología que debiera haberle tratado el especialista. Lo que encuentra este estudio es que el hecho de que vayan al homeópata no disminuye la posibilidad ni la probabilidad de que vayan donde otro médico, porque la gente, como les decía, es la que hace la integración. Y muchas veces no están preguntándose si al doctor se le ocurrió que puede ir a uno u otro lado. De hecho, el sistema muchas veces los obliga a ir donde el especialista, y siguen yendo tanto a un lado como al otro, pero con los resultados que estábamos viendo. Este estudio ha generado por lo menos 11 publicaciones. Para el que quiera, ahí está la dirección electrónica donde lo pueden encontrar. Para seguir encontrando, en ese momento había 11 publicaciones, pero en este momento hay más de 16 alrededor de los resultados de este famoso. En los últimos 5 minutos vamos a hablar de comparaciones de la efectividad de la homeopatía con la medicina convencional. La medicina convencional también se pregunta si funciona. Es decir, esto ya en Estados Unidos se utiliza con muchísima frecuencia. Apareció en un estudio de la Universidad de Harvard que en el 2007 la gente comenzó a utilizar cada vez con más frecuencia la homeopatía y tuvieron un hallazgo lo más de curioso. Cuando el paciente utilizaba homeopatía recomendada por alguien entrenado, tenía mejores resultados. Qué curioso. Eso a ellos les llamó mucho la atención. ¿Sí? Pero bueno. La homeopatía sí tiene efectos adversos, ¿sí? Verificables en la clínica y reportados por personas que no son homeópatas. En este estudio que está referenciado en esta revista, básicamente dicen los clínicos que la homeopatía es algo que no es tan inocente como parece y puede llegar algunas veces a eventos adversos serios, ¿sí? Incluso en este estudio hablan de mortalidad por medicamentos homeopáticos. No estuvo bien hecho el análisis de causalidad, pero por lo menos está reportado. Entonces lo que ellos dicen es, señores médicos, todos los que ustedes ven que están utilizando homeopatía tienen la potencialidad de sufrir algún tipo de evento adverso. Entonces, por favor, por lo menos entérense de qué es eso que está tomando el paciente y lean un poquito más. Este es uno de los mejores estudios que se ha hecho con relación a la homeopatía. Infortunadamente se hizo hace ya 21 años.
pero no ha habido, es decir, es infortunado porque después no ha habido patrocinio para seguir haciendo este tipo de estudios, pero es un estudio que fue comisionado por el Parlamento Europeo para saber si la gente que estaba tomando homeopatía en ese momento tenía buenos resultados, y lo que encontraron es que efectivamente la homeopatía podía funcionar bien por lo menos en 11 indicaciones y que recomendaban que fuera enseñada sistemáticamente en las facultades de medicina. Después aparece en el 2005 un metaanálisis que tenía más o menos los mismos trucos del estudio australiano y que concluye que la homeopatía no sirve para nada, ¿sí? Pero dándolo también en la letra pequeña, los criterios de inclusión, la manera en que hicieron el análisis, el tipo de estudios que incluyeron en ese metaanálisis, ni siquiera eran todos de homeopatía, y terminan, si la fuente de los estudios no es buena, pues las conclusiones tampoco pueden ser buenas, diciendo la homeopatía no sirve, y eso le hizo un gran daño a la homeopatía, porque a partir de ese momento los pocos fondos que había para hacer investigación clínica comenzaron a escasear, por no decir desaparecer. La colaboración Cochrane se pregunta con respecto a la medicina convencional si funciona. Encuentra que en un estudio de más de 1.500 estudios clínicos, este porcentaje de la torta produce efectos que son los esperados y beneficiosos. Este porcentaje de la torta no dice no son buenos ni malos, y este otro porcentaje de la torta dice que son efectos perjudiciales. Este es el panorama general de la terapéutica convencional: antibióticos, antiinflamatorios, quimioterapia. Perdón. Alguien hace lo mismo con la homeopatía, ¿sí? El número de estudios no es 1.500 como el anterior, pero son 400. Este porcentaje de la torta es el que da efectos buenos de la homeopatía, y este porcentaje es el de no conclusivos, ¿sí? No hay perjudiciales. Entonces, si miramos, las tortas se parecen. No podemos decir que la homeopatía sirve para todo en todos los casos, ni tampoco podemos decir que la medicina convencional sirve para todo en todos los casos. Hay una parte de estudios que funcionan, otra parte de estudios que no funcionan, otra parte de estudios que hacen daño. Y más o menos es lo mismo. Entonces, cuando nos dicen que el estudio P3 no es muy fuerte, pues no tenemos una torta del 100%, pero tenemos una torta con resultados similares. Y creo que ya se nos acabó el tiempo. Pero esto era lo que quería como básicamente mostrarles. En últimas, hay una cosita chiquita. Cuando Faraday quiso encontrar evidencia de lo que él llamaba los brazos de un pulpo alrededor de un imán, y que muchos de los chicos celulares del colegio limadoras de hierro las puso sobre un papel y debajo puso el imán y se dibujaron estas estructuras que ven ahí. Esas estructuras básicamente están ilustrando la presencia de un campo magnético, y entonces comenzaron a creer. En la homeopatía, sí es cierto que el medicamento homeopático está generando algún tipo de campo que transmite información, que puede hacer algo similar a lo que hizo Faraday. Entonces simplemente se hacen medicamentos en los que hay cristales de fosfato monosódico que tienen un patrón desordenado cuando no son medicamentos homeopáticos. Se prepara el medicamento homeopático. Antes de prepararse el medicamento, ese es el tipo de patrón de los cristales. Después de prepararse el medicamento, sucede lo mismo que sucedió con lo que decía Faraday, y comienzan a aparecer este tipo de contrarios de patrones que los descubre y los describe un autor japonés que se llama Shujin No, hablando de cómo se modifican las estructuras de los medicamentos. Este es un tema apasionante y larguísimo, pero no es lo que vengo a mostrarles esta noche. Y siendo muy las 9:00 de la noche, muchísimas gracias por haber venido y por gastarse un tiempo en el sitio. Usted estudió un doctor que se llama Masaru Emoto. Sí. Es similar a lo que estabas comentando. Es similar, tiene que ver con cómo el agua toma informaciones que están relacionadas con la emisión de música, básicamente. Pero con esto de la reproductibilidad y la repetibilidad, tiene el problema que muy pocas personas han podido volver a hacer la experiencia de obtener el mismo tipo de información de cristal. Entonces, ha sido muy publicitado, pero el agua es un sistema complejo, y muchas veces cuando no tiene la misma condición inicial,
no va a generar los mismos resultados posteriormente. ¿Sí? Entonces, sí, lo de Masoro Emoto es algo parecido, pero infortunadamente no ha sido tan reproducible como quisiéramos y ha generado, digamos, cierto desazón en muchas personas cuando quieren hacer la misma experiencia, no tienen el mismo tipo de cristales que los otros. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias por su asistencia. Entonces les comento que entonces el miércoles de la próxima semana tenemos la conferencia con el doctor Mario Perilla, que se llama Sustancias Florales, un alivio para el sentimiento.